entrará el Rey de Gloria. Otra vez, poderoso y fuerte en la batalla, verdadero y fiel, Él nunca falla. Jesucristo es su nombre, Él es el Rey. Aleluya, 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 al Rey. Aleluya, 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 al Alza, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra vez. Alza, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra vez, poderoso y fuerte en la batalla, verdadero y fiel, Él nunca falla. Jesucristo es su nombre, Él es el Rey. Aleluya, 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 al Rey. Aleluya, 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 al Rey. Con todas sus fuerzas. Aleluya, 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 al Rey. Aleluya, 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 al Rey. Aleluya, 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 al Rey. Una vez más decláralo. Aleluya, 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 al Rey. Bienvenido, Rey. Bienvenido. Bienvenidos hermanos al estudio de las Parashá. Hoy el Eterno nos ha dado la oportunidad de poder estudiar la Parashá Lech Lechá, que comprende los textos bíblicos de Bereshit, o el libro de Génesis 12:1 al número 17:27. Antes de comenzar, hermanos, tenemos que acordarnos que el estudio de las Parashá, o el estudio de las porciones bíblicas, realmente va a un compendio realmente de 54 porciones de la Torá o de la palabra de Dios, de los cuales son repartidos o son estudiados más bien en cada cierre de Shabbat. En cada cierre de Shabbat se estudia una porción de cada libro, de cada estudio, de cada capítulo de la Biblia. Por eso es interesante que como creyentes, como estudiosos de la Biblia, podamos sumergirnos en el estudio de estas porciones bíblicas interesantes,
que nos dan a conocer mucho realmente y nos muestran a través de ese idioma hebreo maravilloso, nos muestran realmente la profundidad que tiene el idioma hebreo y con respecto a lo que nos va diciendo el Eterno en cada parashá que vamos estudiando. Por eso es un honor estar aquí de nuevo en este cierre de Shabbat. Saludamos a todos los hermanos que están aquí en estos momentos, que están compartiendo con nosotros, y a todos los que nos están viendo. También le damos un shalom para cada uno de ustedes. La palabra Lech Lecha traduce del hebreo al español. La traducción es vete por ti mismo, o vete, que es lo que el Eterno le quiere decir en ese momento a Abraham. Y vamos a ir mirando que el tema de la parashá, el Lech, es la número 3 del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Traduce, como les dije ahora, vete por ti mismo, y tiene varios temas muy interesantes, empezando realmente el estudio de la Torá, en donde nos habla de Dios llama a Abraham en el capítulo 12:1, un recorrido de Abraham en Egipto, un recorrido de ese viaje de Abraham. Vamos a mirar unas diapositivas que nos van a mostrar muchas cosas interesantes acerca de Ur, de los caldeos, acerca de Nimrod, acerca de Taré, el papá de Abraham, muchas cosas que debemos saberlas como creyentes, y que no solamente podemos basarnos en el estudio realmente de lo que es la Torá, sino que tenemos que ir mirando también cosas interesantes que hablan y datan de esas épocas, cosas que de pronto no se encuentran muy claras allí en el recorrido que hizo Abraham o hizo el pueblo de Israel, y la podemos ver en otros estudios, en otros escritos que también se aclaran un poquito más. Entonces aquí vamos mirando, Abraham y Lot se separan. Ahí vamos a mirar las rutas de Abraham. Abraham liberta a Lot en el momento cuando es secuestrado, cuando se separan. También habla de Dios promete a Abraham un hijo, el tema de Agar y de Ismael, y el tema de la circuncisión como señal del pacto. Este relato en la parashá Lech Lecha nos lleva a ese episodio que todos recordamos, en Números 13, donde Moisés envió unos espías para la tierra de Canaán para mirar cómo era la tierra, quiénes vivían, qué productos había, qué cultivaban, cuáles eran sus frutos. ¿Se acuerdan de ese envío de esos dos espías, de los cuales realmente más adelante podemos observar que dentro de esos espías, esa descendencia que quedó en el desierto antes de entrar en el Sinaí, realmente quedaron dos personas que fueron Caleb y Josué? Este versículo que empezamos en esta parashá, esta palabra Lech Lecha, realmente nos hace alusión al episodio en Números 13, donde Moisés les dice, realmente es utilizada la misma la palabra, envía para ti. Esto significa que iba a traer más beneficio para Abraham, mucho más de lo que él había pensado. El salir de su tierra, de su parentela, era algo que el Eterno hacía por él maravilloso, que él no pensaba que iba a ser bendecido, iba a ser cambiada su vida de esa forma. Primero iba a ser incómodo para él, porque él estaba acostumbrado a un lugar, a un pueblo, estaba acostumbrado a un momento de su vida en donde estaba asentado en ese lugar, pero el Eterno le promete que sería mejor. Hoy, para muchos de nosotros, la decisión de seguir al Eterno es más que bienes, y debe ser más que bienes, más que negocios, debe ser más que tu parentela, y debe ser más que tus padres, ¿cierto? Entonces, porque nos debe quedar muy claro que nadie es hijo de Abraham sino a través de la simiente del Mashiach. Y no nos habla de la simiente como una generación física totalmente de él, pues él, Abraham, marca el inicio, pero el final realmente de toda esta historia, el final
es nuestro Mashiach, es Yeshua. O en otras palabras, nadie puede ser parte del pueblo que Dios le prometió a Abraham si no ha entrado por la puerta, que es la simiente. Por eso, Yeshua, hablando de Yeshua, él es la puerta, y el que no entra por la puerta es ladrón y salteador, como dice Juan 1:10. También vemos que en el libro de Hebreos 11:8, Pablo explica que no habla de tu simiente como si hablase de muchos, sino a uno solo. Por eso cada uno tiene que tener su experiencia personal con la simiente. ¿Cuál es la simiente? Es el Masías, el Mesías. Así como Abraham recibe la revelación en ese momento de parte de Dios, de parte del Eterno, también todos los creyentes, todos nosotros, tenemos que recibir también una revelación independiente y una revelación personal en nuestra vida con respecto a lo que el Eterno, a lo que el Padre quiere que nos atrevamos, con respecto a lo que el Padre quiere que hagamos. Por eso, y por lo tanto, para resumirlo, Israel realmente comprende y es el Mashiach. Vamos a mirar el libro de Génesis 12:1-7, que es donde empieza la parashá Lech Lejá. Y vemos que es una parashá muy interesante, porque de aquí realmente depende lo que vemos hoy como el linaje de todos los profetas, y realmente vemos lo que pasa y acontece de aquí hasta la tierra de Canaán. Entonces dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese es el llamado que el Eterno le hace a Abraham y le dice que te vaya de su tierra, que se vaya de su parentela a la tierra que te mostraré. Una tierra que Abraham no conocía. Abraham lo hizo por fe. Abraham no sabía para dónde iba, ¿cierto? Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Morre, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Esto fue lo que pasó, y este es el acontecimiento que el Eterno le llevó en el versículo 1, capítulo 12, en donde empieza la parashá el Lejá. Y es interesante porque podemos ver que aquí hay tres cosas que el Eterno le pidió a Abraham. Tres cosas te pido, Abraham. Es un momento donde Dios le pide tres cosas importantes a Abraham. Primero le dice, desprenderte primero de tu tierra. Tienes que desprenderte primero de tu tierra. Segundo, es desprenderte de tu parentela. Y tercero, tienes que desprenderte de la casa de tu padre. Tres cosas importantes que el Eterno pidió y que vamos a ir estudiando y vamos a mirar qué fue lo que pasó ahí. Entonces, cuando habla en el primero, desprenderte primero de tu tierra, siempre se refiere esto a la economía. Siempre que escuchamos que el Eterno habla de desprender primero de la tierra, cuando habla de la tierra, siempre se refiere a la economía de una persona, a la economía de un lugar. Por eso, tenemos un ejemplo claro en un versículo, en Marcos 10:17, con el joven rico. ¿Se acuerdan de ese estudio del joven rico? Donde el joven le pregunta cómo haría él para heredar el reino de los cielos. ¿Qué haría él? Ya él había cumplido todos los mandamientos, ¿cierto? Le pregunta al mismo Yeshua y Yeshua mirándole fijo, dice que sintió amor por él
y le dijo, te falta una cosa, vete, vende cualquier cosa que tengas, dalo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Entonces ven y sígueme. Y se fue el joven. En este pasaje de la Biblia dice que el joven rico pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la tierra por la vida eterna? Por la vida eterna. Vemos que él tenía muchas propiedades, tenía muchas bendiciones porque había sido bendecido. ¿Por qué? Porque cumplía cabalidad realmente la Torá. Por eso era bendecido. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo interesante que el mismo Yeshua se lo reflejó cuando cuando el joven se fue, ¿cierto? El joven rico realmente tenía muchas riquezas, tenía mucho interés en las cosas materiales y le tenía mucho amor al dinero. Eso era lo que podemos ver reflejado cuando vemos este versículo en Marcos 10:17 acerca del joven rico. El Eterno le pide a Abraham que se vaya de su tierra, donde Abraham estaba sólido, donde Abraham tenía su ganado, donde Abraham tenía sus tierras, tenía sus hijos, su esposa, todo estaba en buen estatus, estaba realmente bien, ¿cierto? Y el Eterno le pide que se vaya de ahí a otro lugar, a una tierra que él demostrará que tampoco sabía dónde iba. Imagínense esa tremendo pedido, esa tremenda solicitud que le hace el Eterno a Abraham, que yo creo que lo tuvo que pensar mucho para hacerlo, ¿cierto? Pero como él era un hombre de fe, como Abraham era un hombre de mucha fe, él se lanzó a ese pedido, a esa solicitud que el Eterno le pidió. Cuando le habla, le dice que debes desprenderte de tu parentela, en Josué 24:2 podemos verlo, dice, hay un versículo que dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dice de tu parentela como un compromiso emocional. Ahora, ¿qué es más importante? Podemos leer y ver que en el versículo en Mateo 10:37, vemos que hay un versículo que habla de que aquel que ama más a padre y a madre, más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dijo Yeshua. Y ese es el principio sobre los cuales Dios le dijo a Abraham, anda para ti, atrévete a hacerlo, por ti haz lo que te va a ir bien, porque de pronto estaba arraigado realmente en ese compromiso emocional que tenía con lo que él vivía en ese momento en Ur de Caldeos, ¿cierto? Entonces, podemos mirar que era la solicitud que el Eterno le estaba pidiendo realmente a Abraham allí en ese momento. Era mucho más importante que lo que él tenía, que era la vida eterna, ¿cierto? Claro, porque al final, la justicia de Dios al final triunfará. Y era algo difícil para él desprenderse de todos modos de sus padres, ¿cierto? De su familia realmente, pero tenía que tomar una decisión y que era para bien de su vida. Porque hay un versículo que para que todos los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y esto era, yo pienso que era un versículo que lo podemos comparar, lo podemos hacer una similitud realmente con este pedido que el Eterno le hace cuando le dice que saque de su parentela. Y como tercer punto, como tercer pedido que el Eterno le hace a Abraham, y tercero dice, de la casa de tu padre. Cuando hablamos de la casa de tu padre, siempre nos vamos al margen o al comentario de lo religioso, ¿cierto? A la educación religiosa que tenía Abraham en ese momento. ¿Cuál era lo que realmente él creía en ese momento? Y es la inclinación para salir de esos lugares donde Dios no quiere que esté, evitando que adore otros dioses o situaciones del mundo. ¿Qué pasaba con Abraham? De pronto Abraham estaba en un momento en ese lugar donde realmente era un lugar, de los Caldeos era un lugar pagano realmente, era un lugar de mucha gente que idolatra, que adoraban otros dioses, tenían un comportamiento diferente totalmente a lo que el Eterno quería para la vida de ese hombre. A veces Dios hace eso para cambiar muchas situaciones de nuestra vida
y nos saca de lugares donde no quiere que nosotros estemos, para él poder glorificarse, para él poder en ese momento cambiar y hacer un alto en el camino de esa persona. Entonces, vemos que hay situaciones en donde vemos que el trabajo a veces se nos convierte en una excusa para poder obedecer. Y queremos poner el trabajo como esa excusa en donde nos dice que no podemos realmente obedecer al Eterno, el llamado que nos hace en cuanto a este momento, cuando habla de la casa de tu padre. Realmente podemos encontrar a veces una excusa en nuestros propios trabajos para cambiar, para mirar qué situaciones hay que puedo cambiar. Y a veces en el fondo de todas las cosas, en el fondo de lo que nosotros decimos, experimentamos o cuando nos preguntan realmente decimos son otras cosas, pero lo que realmente en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra intimidad con el Señor, lo que tenemos es miedo. Nos da miedo realmente dar el paso, nos da miedo, ¿por qué? Por situaciones normales de la familia, todos lo entendemos que eso es así. Pues no sabemos qué hacemos, qué vamos a hacer con esta familia, qué vamos a hacer con nuestras deudas, qué vamos a hacer con nuestros compromisos, tantas cosas. Por eso la vida del creyente es como una espiral de altos y bajos, en momentos subimos, en momentos bajamos, en momentos estamos fuertes, sólidos en la palabra, hay momentos en que estamos débiles, pero es una espiral que el Eterno va trabajando en cada uno de nosotros y va viendo realmente cuáles son nuestras debilidades y Él las va arreglando y nos va ayudando a ir solucionando lo que realmente Él quiere que hagamos. Por eso aquí yo pongo, dice, la vida del creyente es como una espiral de altos y bajos. Cada día hay situaciones que tratarán de despertar cosas que estaban realmente dormidas. Ya, y esa fue la solicitud que el Eterno le pidió a Abraham. Imagínense, en medio de una comodidad, en medio de estar ya cimentados en un lugar, ya sólido, ya estable, y me piden que me vaya a una tierra donde yo no sé dónde voy a ir. Y es una decisión difícil, es una decisión que solamente se puede tomar si confiamos en Dios, si confiamos en el Eterno. Si no confiamos realmente en el Eterno, realmente no podemos tomar esa decisión tan difícil. Vamos a seguir. Entonces ya vemos a través de lo que hemos visto, que el Eterno le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, y en ese momento la parentela, la tierra y el padre de Abraham, estaré, y podemos mirar que el Eterno le dijo que no se llevara a su papá, que no se llevara a su sobrino Lot, ¿cierto? Porque quería que el Eterno quería que se fuera solo con sus hijos y su esposa, que eran los que realmente tenía compromiso con esa familia y esa era la familia que el Eterno quería que se fueran, que se atreviera con su familia. Pero vemos ahí un personaje que quedó ahí, que después mirando realmente la Biblia, vemos que hay un personaje que fue realmente quien se inmiscuyó en esa decisión de Abraham y llegó realmente mucho tiempo, dice que hasta más o menos en Harán fue que se soltó de Abraham, ya en muchos kilómetros de recorrido, y fue donde el Eterno le dijo a Abraham, bueno, ahora sí, voy a hacer lo que tenía pensado contigo, porque yo a ti no te dije que te fueras con tu papá Taré, ni que te fueras con Lot. Entonces dice, ¿por qué Taré, padre de Abraham, se fue con su familia? Hay realmente, dice que las escrituras no cuentan, la escritura oral, la Torah escrita realmente, no cuentan la razón por la que Taré tomó la decisión de salir de Ur con parte de su familia. Porque el que tomó la decisión realmente inicial fue Taré, su papá. ¿Cierto? Y en medio de esa decisión coincide realmente con que Abraham, cuando yo ve que Taré va a salir, Dios le dice a Abraham, bueno, vete de aquí, atrévete a salir con tu parentela, atrévete a salir de aquí y deja tu parentela aquí, tu padre y todo el mundo. ¿Cierto? Entonces dice que las escrituras no cuentan la razón por la que Taré tomó la decisión de salir de Ur con parte de su familia. Sin embargo, el libro de Hazer, junto con otros relatos como el Midrash, cuentan algunos detalles de estos.
Sabemos que el Midrash son los escritos orales rabínicos, ¿cierto? No tienen nada que ver con la escritura, con la Torah escrita, que es la Torah la que nosotros conocemos. Son escritos que van anexos realmente a la Torah, y son hechas por sadiquín, por gente sabia, por sabios que realmente se inspiraron a través de la Torah. Entonces podemos mirar que ahí hay situaciones, como yo les decía, hay situaciones en donde podemos utilizar realmente, podemos utilizar esto del Midrash, la Jumás y todos estos escritos orales que nos pueden servir realmente para ir aprendiendo muchas cosas que no conocemos. Entonces dice, el Midrash cuenta algunos detalles de esto. Y por eso no podemos obviar en nuestro estudio informaciones que fueron reveladas por el Eterno a los sabios a través de la ley oral o ley rabínica. Y estas relatan cómo Taré había sido el general del ejército de Nimrod. El papá de Abraham había sido el general del ejército del rey Nimrod cuando tuvo a su hijo Abraham. Y por causa de un mensaje de los astrólogos, Nimrod había decidido matar a todos los niños recién nacidos en su reino, porque temía que un nuevo rey había nacido que le iba a quitar su puesto. Al ver esto, Taré escondió a Abraham en una cueva durante 13 años y con astucia le entregó un niño recién nacido de una de sus siervas. Así Abraham pudo sobrevivir el primer ataque contra su vida. Esta fue la primera de las 10 pruebas que tuvo que pasar nuestro padre Abraham. La segunda prueba que cuentan los midrashes fue cuando Abraham no quiso adorar a los dioses de madera y piedra que su padre Taré servía. También desafió la idolatría del rey Nimrod y por eso fue puesto en la cárcel durante 10 años y luego echado en un horno de fuego junto con su hermano Harán. Dios le liberó, pero su hermano fue consumido por las llamas. Por causa de todo esto, Taré tomó la decisión de salir de Ur, de los caldeos, para tener paz en su familia. Su plan era ir hasta la tierra de Canaán, pero nunca llegó. Acuérdense que murió a los 75 años, murió en Aram. Se quedó por la mitad en Harán, en la parte sureste de lo que hoy es Turquía. Entonces, miren ese pasaje, cómo podemos ir atando cabos y cómo podemos ir mirando esas situaciones con respecto a la Torah escrita y con respecto a la ley rabínica, ¿cierto? Vemos algo interesante que no podemos decir y desechar, no fue así o sí fue así, pero de todos modos hay algo importante porque ¿qué hacía Taré con Abraham en ese momento cuando el Eterno le dijo que se fuera solo? Eso hay que analizarlo. Bueno, aquí vemos un recorrido interesante, el recorrido que hace Abraham hasta llegar a tierra de Canaán, y aquí hasta aparece hasta Egipto. Dice Abraham y su gente desde Ur de los Caldeos hasta Egipto. Recorrido de Taré y Abraham. El camino de Abraham, que traza un recorrido de 400 kilómetros, yo estaba viendo, el mapa estaba viendo, y el recorrido que tenía que hacer Abraham era así, recto. Pasó lo mismo que le pasó con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan que duró 40 años en el desierto de Sinaí, dando vueltas en el desierto, pudiéndose ahorrar 39 años de camino? Bueno, a Abraham le pasó lo mismo, pero aquí podemos mirar por qué pasó eso. Más adelante lo vamos a mirar. Dice: el camino de Abraham, que traza un recorrido de 400 kilómetros, tiene su inicio ¿dónde? En Urfa. Urfa, que es la misma Ur de los caldeos. Hoy está cerca de Kuwait. Ur de los caldeos está cerca hoy de Kuwait, donde se considera que nació el profeta y cruza por países distintos entre los que se hallan Jordania, Siria y Turquía. Ahora, es importante resaltar que Abraham no era judío, ni practicó judaísmo, ni menos el cristianismo. Por eso cuando nos dicen y siempre nos refutan algo acerca de la ley, que eso no está en la ley, podemos decir, pero si es que ese pacto que hizo Dios con Abraham no tenía nada que ver con la ley, porque primero que todo, ni con los judíos, porque primero que todo Abraham no era judío. Abraham no era judío, era de Ur de los Caldeos. Entonces podemos mirar que no tiene nada que ver.
realmente el judaísmo en ese momento, ni el cristianismo menos en ese momento, en donde Abraham sale de Ur de los Caldeos a Canaán. Entonces, más que todo, entonces podemos decir que él era un pagano que vivía en medio de otras religiones distintas al hebreo y al cristianismo. Por lo tanto, su llamado por parte de Dios es lo que sorprende al ser llamado el padre de la fe. Imagínense. En Génesis 14 habla de Abraham el hebreo. El versículo que habla acerca de Abraham como el hebreo está en Génesis 14. Vamos a buscarlo un momentico y miramos en Génesis 14. Podemos mirar también que la palabra en Génesis 14 habla de Abraham el hebreo, cuya raíz de la palabra Abraham, del nombre de Abraham realmente, es la raíz ibri, que es lo que es la raíz de la palabra Abraham. Bueno, vamos a mirar aquí realmente Ur, lo que estamos hablando de Urfa o Ur de Caldea, que era el lugar donde Abraham vivía, que era el lugar donde Abraham estaba sentado, donde él estaba allí con su familia, donde el Eterno le dice, tienes que salir de aquí de Ur y te voy a mostrar una tierra que vas a llegar a Canaán, pero tienes que atreverte a salir de aquí. Tienes que dar el paso a salir de este lugar. Entonces, ¿qué era Ur? La ciudad tenía la forma de un óvalo irregular con una longitud máxima de 1200 metros. Aquí podemos ver en la foto. Esta era Urfa o Ur de Caldea. Era una construcción de unas murallas inmensas de una longitud máxima de 1200 metros y un ancho de 800 metros. Dice que estaba rodeada de un enorme muro de ladrillo de barro de unos 7 metros de altura que protegían la ciudad. Dice, a la cabeza de este sistema se hallaba Anún, que era el fundador de la dinastía divina y el padre de los dioses. Junto a él estaba otro dios Enlil, el dios del viento, y Enki, llamado Ea, en acadio, el dios de las aguas dulces subterráneas, constituían la gran triada de los dioses supremos. Esos eran los dioses que existían ahí en ese Ur de los Caldeos. Imagínense si era un pueblo idólatra. Cada elemento que ellos veían, en cada situación, ellos le colocaban un dios. Ellos tenían dioses para todos. Y como me llama la atención cómo el Eterno mira la vida de ese hombre ahí en medio de esa idolatría, de ese hombre escogido por él realmente, en medio de esa situación y de la idolatría que había ahí, para trasladarlo a otro lugar en donde sería un líder magnífico, un líder ejemplar. En medio de tantos dioses, y se constituía en la gran triada de los dioses supremos. Además de esto, estaba Shamash, que era el dios del sol, Sin, el dios de la luna, y Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, y Nugursak, la diosa madre. Con esto nos damos cuenta de dónde venía Abraham, de dónde venía Abraham. Y su padre, Tare, eran personajes con culturas paganas, enraizadas en toda su vida. Eran hombres que venían con este ritmo de idolatría de toda su vida, ¿cierto? Entonces, según la tablilla del siglo III antes de Cristo en Uruk, a lo largo de un año, se ofrecían a los dioses Anún, Antún e Istar, entre otros dioses, se ofrecía productos, se le hacían holocaustos permanentes, y que aquí podemos ver un ejemplo, según la tablilla del siglo III, hace referencia a esta clase de, de ofrecimientos a los dioses. Y miren un ejemplo, por lo menos, ofrecían 18.000 carneros, 2.580 corderos, 720 bueyes y 370 terneros. Estos eran lo que ofrecían en un año a los dioses Anún, Antún e Istar. Imagínense, esos eran los ofrecimientos que se le hacían a esos dioses.
anualmente, además de comida. Los dioses recibían todo tipo de cuidados, pues se les hacía aseo personal y se les vestía y adornaba con joyas en un alarde de indescriptible ostentación. Incluso se les sacaba a pasear en procesiones, generalmente en el marco de la celebración de determinadas festividades religiosas, la más importante de las cuales era la del Año Nuevo. ¿A qué se nos parece esto, hermanos? ¿A dónde va nuestra mente cuando miramos este tipo de idolatría que viene desde mucho tiempo atrás? Imagínense, 2000 años atrás, una idolatría que nos da mucho que pensar, con procesiones, los vestían, le hacían aseo personal, se la adornaba con joyas, haciendo un alarde indescriptible de ostentación, de belleza, de colores, de todo. Mire dónde estaba Abraham, mire dónde vivía ese siervo Abraham, de dónde lo sacó el Señor, de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde te sacó el Señor a ti, de estos lugares. Por eso la Biblia dice que Dios coge de lo más vil y menospreciado, ¿cierto? Eso es tremendo, tremendo si pensamos quién era Abraham, de dónde venía Abraham. Entonces podemos mirar en la otra diapositiva, dice que es la ruta de Abraham. Llamamos la ruta de Abraham al camino que siguió Abraham para llegar desde Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Esa es la ruta de Abraham. Cuando Abraham vivía en Ur, fue llamado por Dios para dejar la tierra de los caldeos y viajar a Canaán, la cual sería establecida como una tierra ¿qué? Una tierra prometida para él y para su descendencia. Salió junto con su familia, la cual incluía a su padre y a sus hermanos, siguiendo una ruta específica hasta llegar hasta Canaán. Ese era el punto final de ellos, Canaán, como el Señor le dijo. En lugar de seguir la ruta directa, Abraham se dirigió primero al noreste por un tiempo. Su padre Taré y él se establecieron en un lugar situado junto al río Balik, en el norte de Mesopotamia, al que nombraron Harán. Ahí se asentaron ellos un tiempo, vivieron un tiempo ahí. Le pusieron Harán tal como se llamaba uno de sus hermanos que había fallecido antes. ¿Se acuerda del comentario que le dije en Rob? Le pusieron el nombre Harán para hacer memoria de su hermano muerto. La muerte de Taré, el padre de Abraham, que murió en Harán, se produce en el año 2091 a.C. y de la muerte de Noah a la llamada de Abraham es un periodo de 400 años. De la muerte de Noé al llamado de Abraham hay un periodo de 400 años. Y sirvió como señal, ¿para qué? Para continuar ese viaje. Abraham tenía entonces 75 años de edad y siguió la jornada acompañado de su esposa Sarai, su sobrino Lot y los siervos que él había adquirido en Harán. Dice, al llegar a la tierra prometida, se asentaron primero en un lugar llamado Betel, en Beersheba. Allí fue que Dios hizo un convenio con Abraham, indicándole que sería el padre de una descendencia innumerable, a través de la cual serían bendecidas todas las naciones del mundo. Adicionalmente, Dios le dio la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes, cuando podemos mirar en las parashas siguientes, cuando Moisés le dio entrada, después de todo el desierto de Sinaí, la entrada a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, a través de Josué y de Caleb, ¿se acuerdan? Entonces, la razón tiene que ver, la razón de por qué Abraham no tomó el camino directo, sino que le dio la vuelta realmente. Al llegar de Ur de los Caldeos, entraron a Harán y siguieron pegados, no pudieron atravesar, le daba miedo atravesar el vasto desierto lleno de peligros y había muchas montañas realmente, mucha arena, como que era muy peligroso pasar derecho por todo el desierto y empezaron a bordear por todas estas zonas que nosotros vimos. Era un desierto lleno de peligros. Tenemos evidencias en las escrituras de que Abraham fue conducido por Dios desde el principio, por lo que Dios señaló a Abraham la ruta más salva por la que podía dirigirse. El mismo Eterno le dijo a Abraham cuál era la ruta que él tenía que coger.
Por eso él no decidió tomar la ruta más fácil. A veces queremos tomar la ruta más fácil de nuestras vidas. A veces queremos tomar la ruta más asequible y la ruta por donde todos pasan, ¿cierto? A veces queremos llegar rápido al punto donde queremos llegar, pero a veces el Eterno no quiere que lo hagamos así. A veces el Padre nos pide que volvemos. El Eterno nos da las rutas para llegar a lo que nosotros queremos lograr. Pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. A veces queremos hacer una cosa y el Padre quiere hacer otra. Y a veces decimos, pero ¿por qué el Eterno no me apoya? ¿Por qué el Eterno no me dijo? Si yo estaba orando, yo estoy clamando y no me escucha. No es que no te escuche. Lo que pasa es que el Eterno no quiere que te metas por ese lugar. O no quiere que te metas con esa, en ese lugar o con esa persona o que hagas ese negocio o que compres esto, que compres aquello. No, a veces las cosas no son así. Por eso tenemos que siempre tener la mente dispuesta a escuchar la voz del Padre, ¿cierto? Entonces miremos, llega Abraham a ciudad de Siquén, donde Abraham ofreció el primer altar. Vamos a mirar aquí un momentito. Miren, aquí sale Abraham de Ur de los Caldeos, sale con Lot, sobrino, y sale con Sarai, su esposa. Pasan por aquí está Nínive, ¿se acuerdan de Nínive? Donde no quiso ir donde no quería Jonás ir a predicar. Bueno, aquí está Nínive, sale aquí, esta es la fecha, el camino. Aquí en Harán fallece su padre Taré a los 205 años, en el año 1291 a.C., y a los 75 años, y se va por solicitud del Eterno. Después sale de aquí de Harán, sale Abraham de 75 años de edad, y sale a Canaán. Aquí llegan a Siquén, que es donde vamos a hablar ahora, que es el primer campamento y el primer altar al Eterno que hace Abraham, el primer altar que le hace el Eterno en Siquén, que eso está en Génesis 6, 7. No, 6, 7, no. Directamente el primer altar al Eterno. Después entra a Betel, después entra al Negev y después sigue a Egipto. Ese fue el recorrido que él hace y después se devuelve otra vez. Entonces ya miramos esto aquí. Vamos por aquí. La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham después de haber obedecido al Eterno al salir de Mesopotamia fue una aparición del Eterno en Siquén y en Moré. Esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. En ese lugar, él edificó un altar al Eterno por agradecimiento realmente a lo que el Eterno ha hecho con su vida, a lo que el Eterno había hecho desde Ur de los Caldeos hasta ese momento donde él estaba. Realmente lo protegió y realmente le cumplió su promesa, ¿cierto? Dice, esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Ese altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Dios como hijos. Se trata de la entrega del yo. El altar es un lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. Y la ofrenda de ascensión o el holocausto que se va a hacer allí simboliza una entrega total al Eterno. El altar es un lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad de ¿quién? A la voluntad del Padre Eterno. Ahí, así era que se hacían los altares y para eso se hacen los altares. Dándole primer lugar a Dios. Si tú haces un altar en tu casa, tienes que hacer un altar en donde tú le vayas a ofrecer el primer lugar al Eterno. Que tu mesa sea un altar para el Eterno. Que tu casa sea un altar para el Eterno. Donde se escuche nomás el Eterno allí. Entonces, donde no se hace la voluntad tuya, sino la voluntad de Él, el Padre. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Abba. Eso es lo que nuestras palabras, lo que tiene que salir de nuestra boca, nuestras palabras. Que no se haga la voluntad mía, sino la voluntad tuya, Abba Kadosh. La historia posterior a Abraham nos muestra que Siquén llegó a ser un lugar en el futuro de grandes decisiones para sus descendientes. Como dice Génesis 33, 18,
en Génesis 28:20 y en Josué 24:1, Primera Reyes, aparecen muchos recuentos acerca de ese lugar donde Abraham ofreció altar al Eterno, primer altar que le ofreció el Eterno allí en Siquén. Ahí vemos que Siquén fue elegido como un lugar de refugio. Más adelante, en Josué 27, ese era uno de los lugares de refugio. ¿Se acuerdan de los lugares de refugio? Que eran los lugares donde los homicidas podían entrar sin que les pasara nada, hasta que pudiera ser comprobado lo contrario, ¿cierto? Era un lugar donde vivían los levitas. Era un lugar que el Eterno construyó para aquellos homicidas, aquellas personas que de pronto aquellas personas que de pronto no habían hecho nada y que eran acusados por cualquier delito. Entonces miramos, Abraham fue llamado por Dios a vivir en una nueva tierra con su media hermana, porque era media hermana realmente Sarai, ya que tuvieron el mismo padre. Sarai era media hermana de Abraham porque era hija de Taré, pero no con la mamá de Abraham. Eran medio hermanos. ¿Se acuerdan hay un evento en donde ellos entran a un lugar, a un reino, y él le dice que diga que es hermana de él, para poder mantener su vida, para que no lo matasen o no le hicieran daño a ella. Y se hizo y realmente dijo la verdad, porque realmente Sarai era media hermana de él. Él le dijo, ¿quién es ella? No, es mi hermana, ¿cierto? Entonces dice que luego Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham y se convirtió en el padre de Israel, o padre de las multitudes. Dios le dijo que iba a ser un padre de muchas naciones. Abraham vivió 175 años, del 2165 al 1990 antes de Cristo, y Sarai, su esposa, nació en el 2155 antes de Cristo, más o menos, y tiene un hijo, Isaac, a los 90 años en el 2065, y muere a la edad de 127 años. Isaac en hebreo, Isaac en hebreo significa risa. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando nació Isaac. Después de tanto orar, después de tantas promesas que le hace el Eterno a Abraham, que en ti serían benditas las naciones y que la descendencia te iría como el polvo, y Abraham le dice, Señor, pero tú me has prometido tantas cosas, me has prometido que mi descendencia va a ser inmensa, pero si yo no tengo hijos. Ese era el pensamiento que Abraham le decía. ¿Acaso va a heredar el Damaseno, el mayordomo de él, mis propiedades, todo lo que yo tengo? ¿Acaso de la herencia mía dónde va a ir? ¿Cierto? Porque tenía Abraham 100 años y Sara, su esposa, tenía 90 cuando nació Isaac. Imagínense eso. Entonces, dice que este hijo fue el cumplimiento de la promesa de Dios para sus vidas, porque a través de Isaac se cumplen las promesas que el Eterno le hizo a Abraham, ¿cierto? Aunque ustedes saben que el primogénito de Abraham no fue Isaac, fue Ismael. Dice, Abraham, conocido como el padre de la fe y también el amigo de Dios, tuvo una lucha entre la carne y el espíritu, y esto lo vemos en sus dos hijos. En sus dos hijos tuvo una lucha entre la carne y el espíritu, Ismael e Isaac, y sus esposas, Sara y Agar, que era la concubina, y luego Ketura, su segunda esposa. El Padre Eterno probó su fe a través del sacrificio de su hijo Isaac, quien pudo haber tenido por lo menos unos 15 años cuando pasó esto, cuando el Eterno le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Isaac tenía aproximadamente 15 años. Abraham vivió en Ur de los Caldeos antes de mudarse a Harán y luego a la tierra de Canaán y el Negev. La destrucción de Sodoma y Gomorra ocurrió casi un año antes del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham era muy rico y tenía 318 soldados entrenados en su cacería. En Génesis 13:7
ya podemos ir adentrándonos un poquito al tema de la familia de Abraham. Dice, Lot más que sobrino de Abraham. En Génesis 13:7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Hubo una rencilla ahí entre entre los dos pastores de cada uno. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. No es, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Realmente Lot se había convertido en una pesadilla para Abraham. Realmente el Lot, con lo que estaba pasando, era un estorbo realmente para Abraham en ese momento. Porque ya al parecer no lo aguantaba, porque le dice, yo te ruego que te apartes de mí. ¿Cierto? Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Y claro, ¿qué pudo escoger Lot? Y vio toda la llanura del Jordán, toda la llanura del Jordán, que era toda de riego, como el huerto de Jehová, de Yahweh, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y Gomorra. Él vio todo una llanura, un valle hermoso, con mucho pasto para su ganado, y dijo, bueno, la verdad es que mi tío Abraham ora más que yo, mi tío Abraham está más cerca de Dios que yo, así que él le irá bien en las montañas y a mí me irá bien aquí en mi llanura. Esa fue la decisión que tomó Lot, ¿cierto? Y eso fue lo que vemos, y eso fue lo que vimos, pero sabemos que al final no pasó nada agradable, a pesar de que tomó la mejor tierra. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En la llanura que cogió Lot, iba tomando realmente, iba cogiendo más tierra y más tierra en todo el valle, era un valle inmenso, iba abarcando mucho más tierra cada vez. Y mientras que Abraham tomó realmente no lo mejor, ¿cierto? No lo mejor, porque le tocó las montañas y le tocó una tierra que era muy estéril, una tierra que era muy seca. Entonces, pero lo importante y lo interesante de esta decisión que se tomó aquí, y la decisión que Abraham tomó, imagino, con oración, hablando con el Padre Eterno acerca de por qué él estaba yendo así, que por qué pasaba, que no veía que fluía la bendición. Me imagino que el Eterno le va a recordar, yo te dije a ti que salieras solo. Yo no te dije que te trajeras a Lot ni que te trajeras a Taré. Entonces ya, me imagino cuando él ve este cambio, podemos, podemos entrar aquí y mirar, dice, Lot acompaña a Abraham cuando Dios finalmente le promete que en él serían benditas todas las naciones. Y esa es la forma como el Eterno decide llegar esa travesía hasta Canaán. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, envió ángeles para salvar a Lot y a su familia. Y al huir de la destrucción que se venía sobre la ciudad, los ángeles le dijeron que no miren hacia atrás en caso que sean consumidos junto a la ciudad. Sin embargo, ¿qué pasó? La esposa de Lot miró hacia atrás y fue convertida en un pilar de sal. Esta es una historia que todos conocemos, ¿cierto? Luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot, como no sabían realmente la existencia de Abraham en la familia de Lot, pues según se separaron y no se vieron más por lo que veo. Eh, y temiendo que no podían encontrar un padre adecuado para que dieran a luz, se turnaron para quedar embarazadas por parte de su padre, usando engaños, teniendo relaciones sexuales con su padre después de haberlo emborrachado. Las muchachas dijeron, bueno, no veo descendencia, no veo hombres, no veo quién
con quién podamos estar nosotros para poder seguir procreando, para tener una familia, y no veían a nadie, ¿cierto? Y decidieron tomar la decisión de estar con su padre. El hijo de la hermana mayor, ya esto lo vimos en una parasha pasada, el hijo de la hermana mayor se llamó Moab, ¿se acuerdan? Y se convirtió en el padre de los moabitas, de la tierra de Moab. El hijo de la hermana menor se llamó Ben-Amí, el nombre en hebreo suena como hijo de mi pariente, pero significa algo como mi gente es poderosa. Y él se convirtió en el padre de los amonitas. Estos moabitas y amonitas son la descendencia de Lot y eran gente muy mala, que el Eterno al final mandó a que los eliminaran a todos. Y este es un suceso trágico donde hubo incesto y en donde realmente vemos cómo la decisión que Lot tomó al tomar la llanura lo fue acercando realmente a su ruina, porque al parecer Lot murió o quedó realmente arruinado, sin nada de lo que había partido, de lo que había compartido con Abraham. Entonces llega un momento en donde Lot es secuestrado, porque hay una hambruna y hay una serie de cosas que pasan, y es secuestrado por unos reyes, y llega la noticia a Abraham, en Génesis 14:12, en donde dice que tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, los que tenía, era un ejército personal que tenía Abraham, eran 318 hombres y los siguió hasta Dan. Entonces le llega la noticia a Abraham de que Lot estaba secuestrado en Sodoma y que realmente lo tenía ahí preso, capturado, y Abraham decide no abandonarlo, sino que decide ir a rescatarlo. Dice, este es un episodio de incertidumbre, donde Abraham rescata milagrosamente a Lot y a sus hijas, de las manos de realmente 5 reyes, porque eran 5 reyes que estaban en ese momento estaban allí, habían 5 reyes que estaban peleando una área. Hay unos escritos también que dicen que eran 9 reyes, que eran 9 países, 9 ejércitos peleando. Eso es un Génesis 13, 4 y 14. Dice, esta es la primera vez que se usa el hebreo en la Biblia. La palabra hebreo viene de una raíz que significa cruzar. Podemos ver la gran riqueza de Abraham, porque cualquier hombre que pudiera reunir a 318 criados capaces de luchar debía ser muy rico. Pues la logística realmente para llevar 318 hombres a un lugar era minuciosa y era muy costosa. Además, Abraham era un hombre que aparentemente que había caminado en fe. Él más que todo, más que los hombres, más que su riqueza, tenía la riqueza de tener al Padre Eterno en su corazón, que era quien lo ayudaba y lo guiaba realmente a todas estas guerras, así como pasó con el pueblo de Israel, con Josué, con Moisés y con todos estos personajes bíblicos, que siempre el Eterno estuvo siempre delante de ellos como poderosos gigantes, ¿se acuerdan? Entonces, realmente estaban listos para, Abraham resguardó su ejército personal y aparentemente estaban seguros y entrenados, listos para defender sus intereses. El ejército de Abraham persiguió a la alianza de estos 5 reyes, muy lejos hasta el norte, cerca de Dan. En Génesis 14, 15 al 17 dice, además que como era un hombre con sabiduría militar, usó una táctica ingeniosa de ataque nocturno con su ejército dividido en 2 grupos. Dividió el ejército, los 318 hombres, en 2 grupos y tuvo éxito de rescatar a Lot y recuperar además todo el botín tomado por la alianza de los 5 reyes. Desafortunadamente, Lot se regresaría donde había estado en Sodoma y rechazó la advertencia de Dios y eventualmente lo perdería todo cuando Sodoma y Gomorra fueron juzgados. Cuando llegó el ángel les digo, bueno,
vete de aquí con tus hijos, con tu familia, porque esta ciudad va a ser destruida por la maldad que aquí hay. Ya cuando pasa todo esto, vemos que llega el momento en donde aparece Ismael, el hijo de Abraham, en donde vemos que habla de 12 príncipes. En Génesis 17:20 nos dice que nos habla de 12 príncipes de Ismael. Dice que Ismael, primer hijo de Abraham, con Agar, nace en dónde? Nace en Canaán. Y luego después se esparce y forma 12 príncipes que se expandieron territorialmente en lo que es el contorno de Israel, abarcando lo que sería Siria, Babilonia, Arabia, Egipto. Y hoy podríamos llamarlo, hoy podríamos trasladarlos estos a la actualidad y existen hoy como llamados como Siria, Damasco, como Irak, como Irán, como Pakistán, como Afganistán, como Yemen, Egipto, Etiopía. Estos son, geográficamente se traducen las zonas de aquel tiempo a lo que políticamente hoy conocemos como los países. Antes no eran denominados países, ¿cierto? Hoy lo conocemos políticamente como están divididos en países y están seccionados probablemente en sus escritos, pues ellos son extremadamente religiosos y adoran al Dios de Mahoma, llamado Alá. Eso es el Dios de los musulmanes. ¿Se acuerdan de los musulmanes? El Dios de los musulmanes es llamado Alá, el nombre reconocido desde antes por la cultura persa. Esos 12 príncipes conforman lo que son hoy los países árabes. Aquí podemos ver en este mapa aquí, podemos ver Sudán, Egipto, Jordania, a Libia, Túnez, Argelia, a Sahara Occidental, Mauritania, Marruecos, vemos a Qatar, en Dubái, está Yemen, Jinam, Somalia, parte de África, acá Sudán, Arabia Saudita, Siria, Irak y Jordania. Todos estos países hacen parte realmente de los 12 príncipes de Ismael y vienen realmente de esa disputa que que realmente tuvieron esos dos hermanos desde niños por la primogenitura realmente de uno con el otro. Entonces dice y conforman lo que son hoy los países árabes. Hay que notar que los árabes no siempre fueron musulmanes, ¿cierto? Los árabes no siempre fueron musulmanes. Dice que desde el 622 con Mahoma fue que cambió todo, pues el Islam niega realmente a la deidad de Yeshua, pero siguen muchos ritos y muchas costumbres de judíos como la circuncisión y otros ritos que ellos acogieron o todavía permanecen de acuerdo al judaísmo, de acuerdo a lo que ellos miraron, de acuerdo a la religión de los hebreos, porque acuérdense que eran hermanos. Entonces dice, los árabes y relación con Ismael, hijo de Abraham. Dice, en la actualidad hay aproximadamente 22 países en el cercano oriente y África del norte que son musulmanes. Son descendientes de Ismael y hay otros 35 países más que forman parte de la Confederación Islámica. El hecho de que se llamen árabes, el hecho de que se llamen árabes se da debido a que ellos estaban en la península arábica. En Europa dice que hay más musulmanes que cristianos. Esta envidia despertada entre Isaac e Ismael ha permitido que estos hermanos vivan realmente en una disputa diaria. El Corán contiene algunas instrucciones contradictorias para los musulmanes respecto a los judíos. El Corán es el libro que ellos seguían como la Torá. Ellos le llaman Corán. Es el libro que utilizan los musulmanes, donde están sus instrucciones. Dice que ese es el libro que a través del profeta Mahoma fue entregado a Mahoma para que sus fieles se guíen como una instrucción para obedecer los mandamientos de Alá, que es el Dios de ellos. Entonces dice que el Corán también introduce un conflicto en cuanto a quién es el verdadero hijo de la promesa de Abraham, porque
realmente ellos dicen que la verdadera promesa de Abraham no está sobre Isaac, sino sobre Ismael, porque era el primogénito de Abraham, ¿cierto? Porque fue el primero que nació con Agar, con su concubina. Entonces, eso es la guerra que ellos tienen y la pelea que siempre han tenido por la primogenitura realmente, que, que según ellos pertenece realmente a Ismael. Entonces él dice que el Corán enseña que fue Ismael a quien Abraham casi sacrificó al Señor, no a Isaac, en contradicción a Génesis capítulo 22. Ellos dicen que el sacrificio que el Eterno le pidió a Abraham con Isaac no fue con Isaac, sino fue con Ismael, ¿cierto? Y si ellos dicen esto, están contradiciendo realmente el capítulo 22 de Génesis, que dice lo contrario, que fue Isaac. Este debate sobre quién fue el hijo de la promesa contribuye a la hostilidad actual, ¿cierto? Esto hasta hoy en día podemos ver esa hostilidad entre árabes e israelitas. Por eso es la guerra permanente que ellos tienen, una guerra de día a día. De hecho, por miles de años en la historia del Medio Oriente, los judíos y los árabes vivieron en relativa paz e indiferencia de unos hacia otros. La causa primaria de la hostilidad tiene un origen más reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas les dieron una porción de la tierra de Israel a los judíos, la tierra en ese tiempo estaba habitada primeramente por los árabes o por los palestinos. Y la mayoría de los árabes protestaron vehementemente en contra de que la nación de Israel ocupaba esa tierra. Yo decía, pero ¿por qué si también nosotros tenemos derecho a ocupar esa tierra, si nosotros somos también hijos de Abraham? ¿Por qué se la tienen que dar a Israel y no a nosotros? Entonces las naciones árabes se unieron y atacaron a Israel en un intento por sacarlos de esa tierra. Siempre lo que ha pasado es que quieren quitarle a Israel toda la tierra, ¿cierto? Y eso es lo que siempre vemos en las guerras que han pasado. Siempre los países en contra de Israel. Un país tan pequeño, un país tan pequeño que muchos podríamos decir que es deporte del departamento de Cesar, aquí en Colombia. Un departamento pequeñísimo. Y mira la disputa y toda la pelea que hay con respecto a un país tan pequeño. Entonces, las naciones árabes se unieron y atacaron a Israel en un intento por sacarlos de esa tierra. Pero a fin de cuentas, fueron derrotados por Israel. Desde entonces ha habido una gran hostilidad entre Israel y sus vecinos árabes. Si miran el mapa, Israel ocupa una pequeña franja de tierra y está rodeada por varias naciones árabes, mucho más grandes. Vemos ejemplos como Jordania, como Siria, como Arabia Saudita, como Irak y como Egipto. Son mira el diámetro que tiene, mira el diámetro que tiene Sudán, mira Egipto, mira Jordania, Arabia Saudita, todo el territorio que está habitado por los árabes, ¿cierto? Mira Sahara Occidental, Marruecos. Vemos que si lo podemos comparar realmente en el mapa, vemos que no hay discusión. Israel es una zona tan pequeña que no sé cuál es el debate y cuál es la discusión que hay con respecto a la posesión territorial que ellos tienen. Pero ya sabemos por qué es esto, ya sabemos por qué se presenta esto, de querer siempre tener el control de la tierra de Israel. Entonces, creemos que bíblicamente hablando, Israel tiene un derecho de existir como una nación, como nación en la propia tierra que Dios les dio a los descendientes de Jacob, nieto de Abraham. Y es bueno que recordemos que hay algo maravilloso que me causó, me llenó de gozo y realmente me impresionó mucho, porque es la única nación del mundo, Israel es la única nación del mundo que tiene una herencia, que tiene una escritura dada por el mismo Eterno, y está en la Biblia, está en la Torá, ¿cierto? Es la única nación del mundo donde el Eterno, el mismo Eterno, el dueño del universo, le dio una disposición territorial. Es la única nación del mundo en donde el Eterno dijo, tú irás a estos lugares, tú tendrás esta tierra, y vemos
En Génesis 28, 13, vemos que habla acerca de esto. He aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas entre ti, en ti y en tu simiente. Esa fue una promesa que le dio a Jacob, ¿se acuerdan? En el sueño de Jacob. Vamos a mirar Génesis 15, donde habla de los límites de esa única tierra que tiene escritura celestial. La única tierra en el mundo que tiene escritura entregada por el mismo Eterno. Imagínense. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿De dónde va la tierra? Desde el río de Egipto hasta el río Grande o el río Éufrates. ¿Con quién delimita? Con la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas. Además, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Ahí están los límites. Ahí están cuáles son las personas que delimitan con la tierra que el Eterno le escrituró a Israel. Vamos a leer Deuteronomio 1, 7 al 8, para demostrarle que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Eterno. Deuteronomio 1, 7. Dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, mire lo que dice aquí, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que a Yahweh juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y el Eterno le puso la firma. Imagínense, es una cosa tremenda, hermano. Bueno, ya conociendo todas estas cosas, le doy gracias por escucharme. Chau a todos, hermanos. Chau a todos, excelente, gloria al Eterno.